Descubierto, 7 relatos escalofriantes de falsos amigos más aterradores que lo MALDIT. La noche caía sobre el barrio marginado, y Javier, un joven padre de familia, sentía que el aire se volvía denso y opresivo. Su trabajo como repartidor lo había llevado a conocer cada rincón de la pobreza, pero lo que le helaba la sangre eran las miradas furtivas de sus vecinos y los ecos de risas infantiles que ahora parecían más un lamento que una celebración. Todo cambió con la llegada de Ramón, un viejo amigo de la infancia que había regresado de su pueblo natal trayendo consigo susurros de desapariciones. Era un rostro familiar, pero su llegada trajo consigo sombras. Javier recordaba las travesuras de la infancia, las promesas de amistad eterna, pero en el brillo de los ojos de Ramón había algo peligroso. Han desaparecido, hermano, como si nunca hubieran existido, había dicho con una sonrisa inquietante que heló el corazón de Javier. A medida que la información salía de los labios de Ramón, un escalofrío recorría la espalda de Javier. Esa atmósfera pesada se vuelve aún más ominosa cuando comienza a recibir mensajes de números desconocidos, llenos de advertencias crípticas que lo mantenían despierto. Marta, su esposa, intentaba calmarlo, pero el miedo culminaba su voz en cada rincón de la casa. Una tarde, mientras Valeria jugaba en la calle, el terror golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que su pequeña no estaba en casa. Una búsqueda desesperada se desató, pero Javier encontró a Marta paralizada por la incredulidad, su incredulidad se tornó rápidamente en desesperación. A medida que recorrían las calles vacías, la burocracia corrupta de las autoridades se cerró como un muro, y los gritos de su hija resonaban en su mente, convirtiéndose en ecos angustiosos que se sentían más lejanos cada segundo. Nadie se preocupa por nosotros, le murmuró una vecina en voz baja, sus ojos miraban hacia el suelo, evitando hacer contacto. El pánico crecía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el desesperante pulso de los dedos temblorosos, Javier decidió enfrentar a Ramón en un callejón sombrío. Las luces estaban apagadas y las sombras parecían susurrar su nombre. Cuando se encontró cara a cara con Ramón, aquel viejo amigo sonrió de una manera que le heló la sangre. No estás preparado para lo que vino a buscarte, dijo con un tono burlón, como si disfrutara del sufrimiento que Javier estaba experimentando. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba en la mente de Javier, quien sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La búsqueda de Valeria se tornó cada vez más peligrosa, las siluetas que lo acechaban, los murmullos ominosos a sus espaldas. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que imaginaba. En el rincón más oscuro de su alma, se preguntó, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para salvar a su hija? Las sombras se acercaban, ¿podrá Javier rescatarla antes de que sea demasiado tarde? La desesperación se apoderó de Javier, ahogando su respiración mientras los ecos de las risas de Valeria parecían llamar desde lo profundo del abismo. Cada paso que daba hacia Ramón era una espada de dos filos, su instinto le decía que se acercaba a un monstruo disfrazado de amigo y, sin embargo, su corazón lo empujaba a encontrar respuestas. La penumbra se densificaba, y la risa burlona de Ramón se mezclaba con los susurros de otras voces, sombras goteando veneno en el aire. Javier se plantó firme frente a Ramón, quien parecía disfrutar del tormento del padre angustiado. ¿Dónde está ella?, gritaron las palabras desde su garganta, impregnadas de una rabia ciega. La sonrisa de Ramón se amplió, pero en su mirada Javier encontró el brillo de un profundo desprecio. No está lejos, solo tienes que saber dónde mirar, o no quieres saber la verdad. La burla en su tono era palpable, como un puñal atravesando la atmósfera pesada de la noche. Los recuerdos de la amistad compartida se desvanecían. Ya no eran risas en la infancia, eran trampas tejidas en la oscuridad. Javier lo miró a los ojos, en su interior, algo se quebró. Valeria es solo una niña, susurró, la voz quebrándose. ¿Por qué?
Ramón se acercó con sigilo, casi como si los ecos del barrio se callaran ante su presencia. Porque la oscuridad necesita sacrificios y tú no puedes salvarla. Eres demasiado débil. Las palabras resonaron como un latido de advertencia en la mente de Javier, una certeza amarga. Detrás de él, murmullos se alzaban como un viento helado que arrastraba lamentos. La atmósfera cambió, un aire denso como el pesar de una maldición se extendía. Javier sintió sus manos temblar. Sin una respuesta, sintiéndose atrapado, comenzó a retroceder lentamente. Pero el camino hacia atrás estaba barricado por sombras que danzaban, haciéndolo sentir como si estuviera disminuyendo. Se dio cuenta de que lo rodeaban miradas en las que podrían haberse ocultado los fantasmas de otros niños desaparecidos, un indicio de un horror más grande de lo que jamás había imaginado. No. Valeria, gritó, mientras se daba la vuelta, decidido a escapar, pero uno de esos rostros familiares apareció en la penumbra. Era la vecina, la que le había susurrado antes. Javier, no mires. Corre. Sus advertencias eran un eco distante, y su mente se zambulló en un mar de confusión. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo lugar estuviera contra él. Sin pensarlo, corrió, con el disparado corazón martillándole en las sienes. Pero las sombras lo seguían, un manto oscuro que se cernía sobre su existencia. Atravesó calles desiertas, el eco de sus pasos resonando como un tambor en la noche. En su mente, las imágenes de Valeria lo golpeaban cada vez con más fuerza, la desesperación mezclándose con dudas que lo llevaban a preguntarse cuán lejos estaría dispuesto a llegar. La madre, la desesperación, el odio en un rincón de su mente, comenzó a cuestionar si había algo más que amigos y enemigos, si habría quienes realmente pudieran ayudarlo. Finalmente, se detuvo frente a la plaza del barrio, donde un grupo de niños solía jugar. Pero esa noche no había luces, solo una niebla espesa. En medio de la bruma, una figura se aproximó, con la cabeza agachada, como si saliera de las profundidades. Javier sintió que su sangre se convertía en hielo. La figura levantó la mirada, y la oscuridad pareció abrirse para revelarle un rostro conocido, uno que lo llenó de terror. ¿Vienes a buscar a Valeria?, preguntó la sombra, y en su voz había algo que heló a Javier hasta la médula. Ella quiere jugar. El aire se volvió pesado. Javier supo que la línea entre su realidad y su peor miedo estaba por romperse. ¿Podría enfrentar la verdad de lo que había sucedido sin perderse a sí mismo en el camino? De su garganta salió un grito que se perdió en la oscuridad, mientras todo se sumergía en un silencio ominoso que lo rodeaba como un abrazo mortal. La niebla se cerró como un velo, y la figura se erguía ante Javier, desdibujando la línea entre lo que era real y lo que era un mal sueño. La voz que le habló no pertenecía a un niño. Había una sapiencia antigua y despiadada que retumbaba en cada sílaba. Ella te espera, Javier. Solo necesitas tener el valor de seguirme. Javier sintió cómo sus pensamientos se desmoronaban. Valeria, una súplica que se convirtió en un eco ahogado. Las imágenes de su hija danzaban en su mente, atrapadas en la bruma de un recuerdo feliz. Pero tan pronto como aparecieron, la sombra empezó a envolverlas, llevándolas a un rincón oscuro. ¿Qué hiciste?, preguntó Javier, la rabia transformándose en un miedo visceral. La figura sonrió, una mueca torcida que le dejó claro que el juego había comenzado. Lo que debías hacer tú. Ella es parte de esto ahora. El aire se enfrió, y un sudor frío le bañó la frente. No solo estaba buscando a Valeria, estaba a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido. ¿Dónde está? Solo dímelo. La desesperación rasgó su voz. La sombra levantó un dedo, señalando hacia el oscuro corazón del barrio. En el lugar donde todo comenzó. Donde las risas se convirtieron en llantos. Acompáñame. Javier dudó, su mente aterrorizada por lo que podía encontrar. Recordó la historia que un día había escuchado sobre aquel lugar, un antiguo parque abandonado en las afueras del barrio, donde se decía que las risas de los niños se mezclaban con ecos de duelo. Los sectarios habían hecho de ese sitio un altar del horror. Pero no puedo. Es tu elección, interrumpió la figura, avanzando un paso hacia él. Valeria es solo la última. Si no la rescatas, habrá más. La oscuridad nunca se sacia. Las palabras calaron hondo en Javier.
De repente, su mente se llenó de imágenes de otros padres como él, llenos de miedo y desesperación, viéndolos marchar un día hacia la oscuridad, sin regreso. La agonía de la culpa lo aplastaba. Tenía que actuar, sin saber cómo, sus pies comenzaron a moverse en dirección a aquel lugar maldito, la figura guiándole. La niebla cada vez se hacía más espesa, como si estuviera tratando de atrapar sus pasos, retenerlo. No puedes dejar que te detengan, susurró la sombra, con una voz que parecía arrastrar consigo la esencia de aquel lugar. La plaza desapareció detrás de ellos, y en su lugar, un silencio sepulcral lo rodeó, como el aliento de algún ser que aguardaba en la sombra. Mientras avanzaban, los murmullos de otros niños comenzaron a alzarse a su alrededor, risas ahogadas y llantos que resonaban en su interior, llenando su pecho de una angustia paralizante. Cuando llegaron a la entrada del parque, la oscuridad se agrandó, amenazando con tragarse todo a su paso. Un par de luces titilantes se dibujaron en la distancia, entre los árboles marchitos. Ahí es, Javier. Valeria te está esperando, dijo la figura, casi con un susurro, con un latido fuerte en su pecho. Javier se armó de valor y dio un paso adelante. La penumbra le abrazó, llenando su mente de visiones distorsionadas de lo que podría estar sucediendo en su interior. ¿Qué había encontrado Valeria? ¿Qué demonios ignoraba él? Sin quererlo, se dio cuenta de que la línea entre la salvación y la condena se desdibujaba a cada instante. Un grito desgarrador cruzó el aire. Javier se detuvo, el corazón paralizado. Era el llanto de su hija. Valeria, su voz se quebró mientras avanzaba, y en su interior se hallaba el terror y la culpa de no haber llegado a tiempo. ¿La oyes? Es hora de unirte al juego, dijo la figura, su voz retumbando en cada rincón de la oscuridad. Sin poder resistirlo, Javier se lanzó en la dirección del grito escalofriante. Y en ese instante, sintió que la sombra que lo guiaba comenzaba a disolverse a su alrededor. Javier se detuvo, sintiendo la presión de algo más que sombras, de una verdad oculta que lo acechaba, cuando una luz parpadeante iluminó un camino, revelando lo que yacía a la espera, una puerta en el fondo del parque, oscura y crujiente, como un portal a algo ineludible. La voz de Valeria resonó una vez más, y esta vez, no había miedo, solo la certeza de que su destino final estaba a la vista. ¿Tendría Javier el valor para desentrañar los misterios escondidos en ese lugar? Un último eco lo persistió. Papá, ven. La oscuridad parecía reírse mientras Javier tomaba una decisión, sabiendo que cada paso, cada elección, lo acercaba a un desenlace inevitable. La puerta chirrió ominosamente al abrirse. Javier sintió un escalofrío profundo, una mezcla de anticipación y pánico. El aire dentro de aquel lugar era denso y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado entre los ecos de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. La oscuridad lo envolvió, pero la luz que emanaba de una linterna parpadeante a lo lejos logró guiarlo. Su corazón latía a 1000 por hora, un tambor angustiado en su pecho. Valeria murmuró, esperando que su voz se alzara sobre las sombras. Pero el silencio era absoluto. Avanzó un paso, luego otro. El suelo crujía bajo sus pies como si el lugar estuviera vivo, consciente de su presencia. Cada rincón del parque parecía contar historias de risas que se reían del sufrimiento. Entre los árboles marchitos, Javier vio figuras distorsionadas que danzaban, sombras de niños que una vez jugaron allí, atrapados en un eterno ciclo de alegría y pena. Esto no está bien, pensó, horrorizado. Al acercarse a la linterna, se dio cuenta de que no estaba colgada ni sostenida por mano alguna. Flotaba en el aire, iluminando un camino que se perdía en la oscuridad, como una invitación engañosa. Es aquí donde todo está conectado, susurró la sombra que aún le seguía. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, recorriendo su piel como dedos gélidos. La figura ya no le pareció extraña, sino un reflejo distorsionado de él mismo, lo que podría convertirse si no rescata a Valeria. «Cállate», gritó, sacudiendo la cabeza y concentrándose en la luz. Pero la figura sonrió con complacencia, como si se alimentara de su sufrimiento. Continuó avanzando, parándose abruptamente al sentir una corriente helada que soplaba hacia su rostro. Era el susurro de muchas voces, como si el lugar quisiese hablarle. Palabras incoherentes se entrelazaban en su mente, viejos ritos, rezos olvidados, y promesas corrompidas.
No te detengas, insistió la voz a sus espaldas. Debes seguir. El juego está en marcha. Valeria volvió a llamar, pero ahora su voz sonó más baja, como si la oscuridad devorara la esperanza que había en ella. Fue entonces que la linterna parpadeó con fuerza, y ante sus ojos aparecieron imágenes fugaces, la risa de su hija, su rostro iluminado por la felicidad, pero, rápidamente, todo se torció en una mueca de terror. No, pensó, no puede ser. La voz de Valeria resonó una vez más, esta vez más cerca, como un eco en el viento. Papá, ayuda. Su corazón se hundió. Se dio cuenta de que otra imagen se acercaba, un grupo de sombras, niños quizás, encadenados a un destino aterrador. Y entre ellos, a lo lejos, su hija se agitaba, buscando su atención. ¿Qué les hicieron?, preguntó, la angustia rompiendo su voz. ¿Por qué están aquí? Es la única forma, sonrió la figura. Ellos son parte del sacrificio. Debes decidir si quieres arriesgarte a perder lo que queda de ella. La voz retumbaba como si la neblina de miedo lo envolviera, haciéndolo más vulnerable. A su alrededor, el silencio era casi ensordecedor, aplastante. Javier miró hacia la luz, ahora más tentadora que nunca. ¿Debería seguirla? ¿O buscar a su hija en ese laberinto de sombras amenazantes? Tenía que decidir. Fue en ese momento, cuando la luz se apagó por completo. Un grito desgarrador llenó el aire, el de Valeria. Papá. Ayúdame. En la caverna de la oscuridad, algo se acercaba, algo que parecía estar despierto, deseando alimentarse de su desesperación. Podía sentir la presión del aire, como si el espacio alrededor aplastara su pecho. Javier, atrapado entre el deber y el miedo, sintió su corazón desbocarse, y su única dirección era avanzar, ¿pero hacia dónde? Sintió la oscuridad arremeter, una fuerza palpable que parecía querer tragárselo todo. La figura rió suavemente detrás de él. Tu destino es inevitable. Solo tú puedes decidir si serás su salvador o un nuevo sacrificio. El reloj del terror marcaba el tiempo, y Javier sabía que cada segundo contaba antes de que todo se desmoronara. En la esquina de su visión, captó algo brillante, la llave. ¿Qué abriría el portal hacia la salvación si tan solo se atrevía a alcanzarla? Pero la pregunta persistía, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su propia sangre? La decisión se aproximaba y el eco de la risa resonaba en sus oídos. Justo en un último intento de avanzar, la puerta crujió, revelando un abismo oscuro y lleno de secretos por descubrir. Y entonces, en la oscuridad, un eco fuerte: llegaste a tiempo, Javier. La última risa resonó en la penumbra, y su respuesta resonaba más allá de su mente: ¿qué estás dispuesto a sacrificar para recuperar lo que perdiste? Javier inhaló profundamente, la oscuridad pesaba como una losa sobre su pecho. El eco de las palabras resonaba en su mente, como si fueran cuerdas de un instrumento desafinado. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? La pregunta pesaba, más que la misma oscuridad que lo rodeaba. El resplandor de la linterna había desaparecido, pero en su mente se mantenían aquellas imágenes de Valeria. Su hijita, tan dulce y risueña, ahora atrapada en ese mar de sombras. Un instante de debilidad lo corroía, y si ese precio es demasiado alto, pensó, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Aquella figura de su propio reflejo lo observaba con una mirada siniestra, como un espejo que revelaba lo peor de su ser. Valeria, gritó otra vez, con la esperanza desgarrándose entre los ecos. Contéstame. Estoy aquí, papá está aquí. Su voz se apagó, devorada por la negrura, y los silencios se convirtió en una respuesta desalentadora. La desesperación brotaba de su pecho como un río arrastrando rocas, y el miedo se aferró a su mente sin piedad. De repente, oyó un sonido, un ligero susurro, casi imperceptible, que se insinúa entre los árboles marchitos. Ven, ven a jugar. Era una voz infantil, pero aterradora, como un canto atrapado en el eco de un lugar olvidado. Estoy cerca. La sombra que lo seguía se movió, danzando con energía vibrante. No te detengas, Javier. Esos son los ecos de la libertad o de la condena. Su tono agridulce hacía que el espacio se helara, y Javier se preguntó si su propia locura le hablaba, o si los espíritus de los niños atrapados lo guiaban hacia una trampa. El sudor le caía por la frente mientras avanzaba, cada paso era como involucrarse más en un laberinto de locura que se retorcía a su alrededor.
Y entonces, en medio de la penumbra, vio un par de ojos brillando en la distancia. Valeria, gritó, pero esta vez, los ojos no eran inocentes. La figura que se manifestaba era terrorífica, su rostro distorsionado en una risa que no conocía límites. A su alrededor, los niños comenzaron a materializarse, girando en círculos, sus rostros enmascarados por el miedo y la risa. Juega con nosotros el juego de los que no tienen que perder, dijeron al unísono, sus voces resonando como campanas en la lejanía. El corazón de Javier retumbó como un tambor al compás de sus palabras, y él, atenazado por la tentación del juego, trató de resistir. No voy a jugar con ustedes, lanzó con rabia, chocando contra el coro de risas que se amplificaba, envolviéndolo en un sudor frío. Fue en ese instante que el suelo comenzó a moverse, como si tuviera vida propia, separándose en grietas que llevaban a la nada. Si no juegas, perderás a Valeria para siempre. La figura oscura se volvió hacia él, ahora con el rostro de un niño que había conocido alguna vez. Tú lo decidiste, Javier. La decisión está hecha. La voz lo atravesó, como un puñal afilado. Enfrentaba un dilema, salvar su hija o caer en la trampa de un juego macabro, donde las sombras reían a su costa, y así, justo cuando estaba a punto de perderse en una espiral de locura, la luz resurgió de nuevo. No de la linterna, sino de una abertura en la oscuridad, un camino que prometía respuestas. Sin embargo, lo que brillaba era otra llave, más oscura que la noche, susurrando promesas de salvación y maldición a la vez. Acelerando el pulso, avancé hacia la luz, hacia la oportunidad de cambiar todo. Pero un grito monstruoso estalló en sus oídos. ¿Por qué te arriesgas, Javier? No hay certeza en el sacrificio. El aire se tornó espeso, como si el tiempo mismo se detuviera. Fue entonces que lo comprendió, el precio a pagar no era solo físico, sino emocional. Si no consigo liberarlos a todos, se quedarán conmigo para siempre. Voces perdidas llamaban, como si supieran que estaba a punto de tomar una decisión fatal. Mientras se enfrentaba a la luz, sintió que su mundo se tambalearía, que el destino de su hija estaba en el hilo de su próximo movimiento. A lo lejos, una sombra se torció en el rincón de su visión, susurrando prometedoramente, la oscuridad no tiene fin. Javier, ¿estás listo para descubrir lo que realmente has perdido? Y antes de que pudiera actuar, la luz comenzó a desvanecerse, llevándose consigo todo rastro de esperanza y dejando a Javier en un vacío desolador. La oscuridad se cernía, más intensa, más depravada. Una pregunta se dibujó en el aire: ¿qué decidirás, Javier? ¿Un héroe o un monstruo? Comenzaba a perderse entre las sombras, y su respuesta se desvanecía en el abismo. La luz se apagó por completo, arrastrando consigo las esperanzas que aún habitaban en el alma de Javier. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor que retumbaba en sus oídos. Sin orientación, solo pudo sentir el frío que se filtraba aún más en su piel, la humedad del suelo empapada en un sudor helado que sentía recorriéndolo por dentro. ¿Por qué no juegas, Javier? La voz infantil resonó de nuevo, siniestra y más cerca de lo que hubiera querido. Aquellos ojos brillantes, aquellos rostros distorsionados que alguna vez habían sido puros, comenzaban a rodearlo como un tormento sin fin. ¿Solo un pequeño sacrificio? ¿No es eso lo que quieres? ¿Qué es la vida sin un pequeño riesgo? Cada palabra era un hilo de pesadilla que se enredaba en su mente. Cada risa infantil era como una aguja que pinchaba su conciencia. ¿Cómo había llegado tan lejos? Recordó las noches, las risas en la sala de estar, los cuentos antes de dormir. Valeria. Su pequeño destello de felicidad se estaba desvaneciendo en el horizonte de su memoria. Con cada segundo que pasaba, el suelo bajo sus pies se agrietaba más, como si estuviera a punto de engullirlo. Javier se obligó a respirar, a pensar. Antes tengo que encontrarla antes de jugar con ellos, murmuró para sí mismo, buscando un ancla en su locura. Espera, Valeria, estoy viniendo, susurró, aunque su confianza se deshacía como el polvo en el viento. Los niños comenzaron a moverse otra vez, sus cuerpos girando en una danza macabra. Juega. Juega, gritaban mientras el eco de su risa reverberaba en su pecho. Algo en su tono había cambiado, ya no era solo un juego. Sonó cáustico, como si hubiera en sus palabras una amenaza latente. De repente, sintió que una mano helada le tocaba el hombro.
Se dio vuelta, visión nublada por el terror. Era una sombra más grande y más oscura que cualquier otra, surge del corazón de la oscuridad misma. Una figura que parecía haberse alimentado de las almas perdidas. Su rostro era una masa informe, capaz de evocar el terror más profundo. Javier, ven a jugar sonaba como un murmullo atrapado en un sueño eterno. El miedo lo invadió, pero en algún lugar, muy adentro, una chispa de rabia comenzó a arder. No, gritó de nuevo, sintiendo la adrenalina inyectándose en su sangre. No tengo miedo de ustedes. No me detendré. Con un movimiento frenético, corrió hacia la tenue luz que quedaba, con la esperanza de encontrar el camino hacia su hija, hacia la redención. La risa de los niños se tornó en sollozos, voces que resonaban ahora con un eco de súplica. Un aviso, o una advertencia. Javier no podía detenerse. La luz se hizo más fuerte, brillando con una promesa de verdad. Con cada paso, el eco de los niños se volvía más etéreo. No puedes dejarnos, susurraban, cada vez más lejanos, como si se estuvieran apagando. La figura oscura se arrastraba tras él, insistente, un recordatorio de que las sombras nunca estaban realmente lejos. Finalmente, llegó a la fuente de luz. Una puerta antigua, decorada con símbolos extraños, pulsaba como un corazón palpitante. La llave estaba allí, arrugada en su mano, ofreciendo la posibilidad de abrir lo desconocido, de perderse aún más o encontrar a Valeria. ¿Qué harás, Javier? Resonó una voz familiar en su mente, la imagen de su hija sonriendo, feliz. En ese momento, todo lo que amaba se convirtió en una carga. Podría salvarla sin convertirse en el monstruo que había temido. Sin tiempo para reflexionar, empujó la puerta, su cuerpo temblando entre la ansiedad y la determinación. Lo que encontró del otro lado podría marcar el final de todo, o el principio de un horror aún mayor. Con un último aliento, cruzó el umbral. Las voces de los niños y la figura sombría se disiparon. Pero lo que encontró al otro lado era algo que jamás había imaginado: un espejo. Un espejo que reflejaba su propio rostro, pero también el de Valeria, atrapada justo detrás de él. ¿Qué has hecho, papá?, clamó su imagen, y alrededor, cientos de ojos le devolvieron la mirada, exigiendo respuestas que solo él podía dar. El terror se había transformado en una verdad brutal. ¿Estás listo para sacrificar todo por ella? ¿O estarás atrapado aquí para siempre, como ellos? Y así, Javier quedó paralizado ante su reflejo, sintiendo que su propia existencia se deslizaba como agua entre sus dedos, mientras la oscuridad comenzaba a cerrar el espacio a su alrededor. Al final, sería él quien tendría que sacrificar su propia alma para liberar a Valeria. La oscuridad se cerró con un rugido ensordecedor, dejando solo una pregunta flotando en el aire, una inquietante certeza: ¿qué es lo que de verdad está dispuesto a perder? La superficie del espejo temblaba, distorsionando las figuras que reflejaba. Javier sintió como una presión invisible lo empujaba hacia la imagen de su hija. El llanto de Valeria se entremezclaba con sus propios pensamientos, cada lágrima un grito desgarrador que lo atravesaba como un cuchillo. Papá, ayúdame, resonaba en su mente, un eco sangrante que lo ataba a la esperanza, pero también al miedo. En ese instante, un frío intenso se apoderó de la sala, como si la esencia misma de la oscuridad estuviera intentando succionar su aliento. El espejo dejó de ser un simple reflejo y comenzó a proyectar sombras en las paredes. Cada sombra parecía cobrar vida, cobrando formas grotescas que tangiblemente respiraban y reían en una burla cruel. ¿Vas a dejar que esta oscuridad se la lleve? La voz sibilante se deslizó por la garganta fría de Javier. Algunos deseos tienen un precio, y no siempre se paga con monedas. A veces, son las almas las que se contratan. Los ojos detrás del espejo miraban con avidez, hambrientos de un sacrificio. No. No haré ningún trato. A pesar de su grito, las voces de los niños, una cacofonía de risas y lamentos, resonaron en la habitación, llenando el espacio con una sensación de claustrofobia. Como si las paredes se acercaran, haciéndole sentir el peso de la culpa y el arrepentimiento. Con una mezcla de desesperación y fuerza, Javier se acercó al espejo, tocando la fría superficie. Al instante, una oleada de imágenes lo abrumó. Cada momento compartido con Valeria, su risa, sus juegos,
eran ahora sombras que se perdían en un océano infinito. Una a una, las memorias se desvanecían, como estrellas desapareciendo en un cielo enrarecido. «Detente», gritó, unable to hold back the tears that poured down his cheeks. «No puedo perderte, Valeria». El espejo vibró, y la voz de su hija se volvió clara, resonante: «Papá, ven por mí». «Rompe el espejo». La idea brilló en su mente como un rayo de esperanza. Con la fuerza que le quedaba, Javier dio un paso atrás. Su corazón latía como un tambor de guerra en sus oídos. La oscuridad a su alrededor parecía palpitar, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Reuniendo cada gramo de valor, corrió hacia el espejo. Sus manos temblaron al acercarse, pero no había lugar para el miedo. Alzó su puño y golpeó con todas sus fuerzas. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor, un grito de guerra que resonó en el abismo. Fragmentos de vidrio volaron por todas partes, cortando el aire como dagas afiladas. Y luego silencio. La sala quedó en calma, pero la calma fue implacable. Javier se quedó de pie, entre los restos del espejo, con el aliento entrecortado. En el suelo, los fragmentos dibujaban un laberinto de espejos rotos, cada uno mostrando una parte de su pasado y un futuro incierto. Papá, la voz de Valeria se desvaneció en un susurro. Había cruces trayectorias en el aire, sombras que se aferraban a lo que algún día fue. A su alrededor, el eco de las risas se convirtió en un murmullo de indignación. Pero Javier no podía mirar atrás. Sin el espejo, el sacrificio ya no parecía inevitable, sin embargo, no era libre. La oscuridad lo rodeaba, más fuerte que nunca, y sentía su abrazo cada vez más apretado. ¿Creíste que podrías romper el ciclo, Javier? La figura oscura, ahora más visible, se erguía detrás de él, más gigantesca que antes, alimentándose del caos que había creado. ¿Qué perderás ahora? La voz resonó, llena de promesas y trampas. ¿Tu alma? ¿Tu hija? ¿O ambos, porque nadie escapa de mí sin un costo? El terror regresaba, pero Javier, en un último intento, miró hacia la oscuridad. Con un grito desgarrador, clamó: «No me detendré. Haré lo que sea necesario». Pero un aullido lo interrumpió. La oscuridad comenzaba a tomar forma, a transformarse en algo que jamás imaginó. La sonrisa torcida de la sombra se iluminó con un brillo siniestro. ¿Estás dispuesto a perderlo todo, incluido lo que eres? Justo cuando las sombras comenzaron a devorarlo, un nuevo relámpago de esperanza cruzó su mente. ¿Y si hay un camino diferente? ¿Un camino que no implique un sacrificio? Y en ese mismo instante, un nuevo resplandor emergió frente a él, un último vestigio de luz que jugueteaba con la negrura. ¿Sería eso su salvación o su perdición final? Javier se encontraba al borde del abismo, y la decisión que debía tomar podría determinar el destino de todos los que amaba. ¿Estás listo para un último juego, Javier? La cuestión quedó suspendida en el aire, revelando un nuevo nivel de horror ante el cual solo podía responder con incertidumbre. Javier sintió que el aire se le escapaba. La pregunta de la sombra lo atravesaba como un puñal helado. La luz titilante, el único rayo de esperanza en un océano de oscuridad, danzaba ante sus ojos, empujándolo a actuar. Pero su mente estaba atrapada en un mar de dudas. «No tengo nada que perder», se dijo a sí mismo, pero el eco de esa afirmación resonó en su pecho, infundiendo en él un temor aún mayor. ¿Había tomado la decisión correcta al romper el espejo? Las risas crueles se transformaron en gritos desgarradores. Las sombras a su alrededor parecían alargarse, creciendo más y más, como si fueran manos tratando de atraparlo. «Tu alma será la moneda, Javier». La voz emerge de las tinieblas, como susurros de demonios risueños, recorriendo su cuerpo, haciéndolo temblar. No puedes negociar con el abismo. Debes elegir, y las elecciones siempre tienen un precio. Con cada palabra, sentía la tensión aumentar. La luz parpadeaba, titilante, que parecía querer guiarlos hacia un destino incierto. «¿Qué tipo de juego es este?», preguntó, su voz temblorosa y desafiante al mismo tiempo. «No me interesa tu juego». La sombra se rió, una risa profunda y llena de júbilo oscuro que reverberó en las paredes. «Ah,
pero ya estás jugando, Javier. Tu miedo es el tablero, y aquí no hay ganadores, solo perdedores. ¿Preparado para jugar por Valeria? Una imagen de su hija apareció de nuevo en su mente, su risa, su energía, tan vívida y tan cercana, y a la vez tan distante. El dolor con el que había lidiado desde su desaparición se convertía en un ímpetu, empujándolo hacia adelante. Se dio cuenta de que, a pesar de la situación catastrófica, aún tenía a Valeria en su corazón. ¿Qué debo hacer? El ruego fugaz salió de sus labios, y la sombra vacía en la penumbra, reflexionando sobre su oportunidad. Primero, debes demostrar tu valía. Un frío helado se apoderó de Javier mientras la oscuridad retorcía su forma, revelando visiones de lo que debía enfrentar. En su mente, surgieron recuerdos de su pasado, accidentes, momentos de descuido. La pérdida, las decisiones equivocadas. Recuerdos que parecía que habían sido enterrados, ahora se erguían frente a él, como sombras hambrientas. Enfréntate a tus miedos, ordenó la sombra, sus palabras reverberando en los rincones más oscuros de su ser. Cada elección que hiciste, cada cosa que deseaste cambiar. Rescátalas del abismo. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, y las memorias se materializaron a su alrededor. Javier se encontró en su sala de estar, con Valeria corriendo y riendo entre las sombras. El sentimiento de alegría lo bañó momentáneamente, pero pronto se desvaneció, mientras la risa de su hija se convertía en llanto. Esa imagen de felicidad se transformó en la agonía de su ausencia. No, gritó Javier, atrapado entre el amor y la angustia, el eco de su propia traición resonando en cada esquina. La sombra se acercó más, sus ojos burlescos iluminándose con la desgracia. Tienes que elegir, Javier. Enfrenta la verdad o queda atrapado aquí para siempre. Sin tiempo que perder, Javier dio un paso al frente. Haré lo que sea necesario por Valeria. La determinación ardió en su interior y se dio cuenta de que debía recolectar esos fragmentos de su pasado, los buenos y los malos. Eran la clave para liberarlo de este laberinto de miedo. Justo cuando iba a enfrentarse a la memoria de su hija, la oscuridad giró a su alrededor, desdibujando la imagen. No tan rápido, advirtió la sombra, su risa retumbando en el aire. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Las palabras reverberaban como ecos en su mente, un recordatorio de que la elección nunca sería sencilla. Mientras la oscuridad se arremolinaba, una idea surgió en su mente: quizás el sacrificio no significa perder, sino encontrar la verdad detrás de mis errores. El abismo lo miraba fijamente, y con cada latido de su corazón, Javier se preguntaba si estaría listo para descubrir no solo sus propios miedos, sino el horror escondido tras la oscuridad que lo rodeaba. ¿Aceptaría enfrentarse a sus propios demonios, o serían estos los últimos momentos de su libertad? El juego apenas comenzaba, y el reloj que respiraba en la sombra avanzaba sin compasión. Javier avanzó, sintiendo el ácido terror subir por su garganta. La sombra lo observaba, sus ojos eran como hendiduras vacías, y su risa resonaba como un eco lejano, un recordatorio constante de que ya no había vuelta atrás. La oscuridad se tornó espesa, como una niebla que aplastaba su pecho, y comenzó a proyectar imágenes distorsionadas de su vida. Se encontraba en la escuela de Valeria, un lugar lleno de risas y colores, que ahora se veía sombrío y marchito. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y los rostros de los niños se retorcían en muecas de miedo, permaneciendo en un silencio aterrador. Javier sintió como el sudor frío deslizaba por su frente. Esto no está bien, murmuró para sí mismo, buscando un refugio que no existía. La sombra lo siguió a cada paso. Esto es solo el principio. Los recuerdos son como espejos quebrados. Necesitas romperlos para ver la verdad. ¿Te atreverás? Las palabras se deslizaban suavemente como un veneno. Javier buscó en su mente esos fragmentos que sentía desgarradores. Las risas que antes llenaban esos pasillos ahora eran gritos distorsionados, ecos de su propia culpa. En un rincón, vio una figura. Era Valeria, su pequeña con una sonrisa brillante, pero algo no encajaba. Sus ojos estaban vacíos, como si no tuviera alma. Valeria, gritó, extendiendo la mano en un intento por alcanzarla. Pero ella se desvaneció, dejando solo un susurro que uno no podía identificar.
Estás atrapado en tus propios errores, Javier, dijo la sombra, su voz llena de burla. Ninguna imagen hermosa, solo la verdad de tus decisiones. ¿Harías lo que fuera por ella? ¿Incluso si eso significara enfrentar la culpa? Con cada palabra, el aire se volvía más denso. Javier sintió que las paredes de la escuela se cerraban a su alrededor. No, se exclamó. Sin embargo, la desesperación se convertía en energía. Recuerda, dijo la sombra. Y entonces esa escuela se transformó. Las paredes se torcieron y cambiaron, llevándolo al día del accidente que había costado la vida de Valeria. La escena se desplegó ante él como un cruel espectáculo, viéndolo a él mismo, impotente, viendo cómo todo sucedía nuevamente. Incapaz de evitarlo, los gritos de su hija resonaban en sus oídos: «Papá, no». El terror se intensificaba, aguzando el filo de su dolor. «Tú pudiste haberlo evitado», susurró la sombra, llenando cada rincón de su mente con esa fría verdad. ¿Vas a aceptar tu culpa o seguirás luchando contra fantasmas? La presión de los recuerdos lo asfixiaba, pero de alguna manera, un destello de claridad se abrió camino entre la sombra de su tormento. Puedo cambiarlo todo, musitó, aferrándose a esa idea como una salvación. ¿Crees que puedes modificar el pasado? La risa de la sombra se volvió un eco aún más amenazante. No se puede borrar lo que ya ha sucedido. El precio es muy alto. De repente, el espacio se iluminó. Javier vio su reflejo en un espejo que apareció ante él, esquinado y agrietado. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, recuerdos de una culpa que consumía todo lo que había tocado. A medida que lo miraba, sintió que la oscuridad se arrastraba por su espalda, y supo que debía tomar una decisión. De un salto, realizó un movimiento hacia el espejo. Voy a arreglar esto. Haré lo necesario. Pero la sombra se colocó entre él y el reflejo, como una fortaleza de caos. Tu sacrificio, Javier, ahora es tu única salida. Pero ten cuidado, el abismo exige mucho más de lo que imaginas. Javier sintió la oscuridad engullirlo, llevándolo de vuelta a la sala de estar, donde todo había comenzado. Sin embargo, la luz aún titilaba, recordándole que no todo estaba perdido. La pregunta ardía en su mente: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para rescatar a Valeria y redimirse de sí mismo? Un ligero sonido detrás de él hizo que su corazón se detuviera. Papá. Una voz dulce y familiar resonó en la penumbra. La pregunta final surgió: ¿era realmente ella? ¿O era otra trampa de esta oscuridad insaciable? La sombra sonrió. Decídete, Javier. El tiempo se agota. Javier respiró hondo, su corazón martillando con un ritmo frenético mientras el eco de la voz de Valeria resonaba en su mente. Papá. Una súbita oleada de esperanza y miedo lo atravesó. ¿Era realmente su hija o solo otra ilusión creada por la oscuridad? La confusión envolvía su mente al tiempo que los recuerdos de su sonrisa iluminaban su corazón. ¿Dónde estás, hija?, gritó, sintiendo una mezcla de desesperación y urgencia. Estoy aquí. No dudes de mí. La sombra se movió, deslizándose más cerca, sonriendo con una mezcla de burla y satisfacción. ¿Acaso crees que puedes salvarla? ¿Qué ofreces, Javier? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Las palabras rasgaron la atmósfera pesada, y Javier sintió cómo la oscuridad lo aplastaba. Haré lo que sea necesario, gritó, su voz resonando con una determinación renovada. La sombra se inclinó, como si estuviera a punto de revelar un secreto. ¿Qué tal un viaje en el tiempo? Podrías corregir tus errores, pero todo tiene un costo. El tiempo se detuvo por un instante, y Javier sabía que se enfrentaba a una elección que lo marcaría para siempre. Si puedo cambiar lo que pasó, todo valdrá la pena. Puedo salvarla, murmuró, la idea floreciendo en su mente, pero al instante sintió la sombra acercarse con un aliento helado. Recuerda, cada elección tiene consecuencias. ¿Qué perderás hoy? Aquel dilema angustiaba a Javier. La luz que una vez brillaba en su vida ahora titilaba débilmente, mientras la oscuridad parecía rodearlo, susurrando tentaciones dulces. Se vio delante de una puerta resplandeciente, que pulsaba como un corazón, prometiendo la oportunidad de salvar a Valeria. Todo lo que amo está al otro lado. Lo haré, decidió firmemente, con valentía,
dio un paso hacia adelante, una mano extendida hacia la luz. Pero antes de cruzar el umbral, la sombra retumbó detrás de él, un recordatorio inquietante. Recuerda que la verdad puede ser más aterradora que el miedo. ¿Qué estás dispuesto a afrontar para salvarla? El instante se tornó denso, y Javier sintió que lo arrastraban a un torbellino de imágenes, su infancia, momentos felices con Valeria, y las decisiones que habían llevado a su dolor. Se encontró en el jardín donde habían jugado, pero la risa ahora se había convertido en un eco agonizante, y la tierra se cubría de sombras de un pasado no querido. Javier vio a Valeria. Su sonrisa se transformó en un grito silencioso, como si lo llamara desde un abismo. «Papá, ayúdame». Los ecos dejaron marcas en su corazón. Pero Valeria, sus palabras se detuvieron en su garganta. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. «Javier, ven». Las voces se entrelazaban, empujándolo a hacer una elección. Con el pecho apretado por la desesperación, decidió que ya no huiría. «No, no me detendré», gritó, su voz resonando como un tambor de guerra. Se dirigió de nuevo hacia la puerta, sintiendo que sus pasos lo acercaban a la decisión más dura de su vida. «Lo haré, aunque tenga que enfrentar mis propios demonios». La sombra se retorció, disgustada, pero Javier no se detendría. En un último acto de devoción, cruzó el umbral, una luz brillante envolviéndolo, llevándolo a un terreno desconocido. Al instante, se encontró en un nuevo plano, donde vio a su hija en el centro, rodeada de sombras. «Valeria», gritó, sus pasos rápidos y firmes. Las sombras comenzaron a intentar succionarlo, pero él avanzó decidido, sintiendo su amor como una armadura contra la oscuridad. «No voy a dejarte». La figura de Valeria giró, y sus ojos brillaron con una luz que atravesó el caos. «Papá, ayúdame, por favor». Con el miedo pulsando en su pecho, Javier extendió su mano. La conexión fue inmediata, una energía vibrante lo alcanzó, y sintió que la oscuridad alrededor titubeaba. «Deja que la luz se apodere de ti». La voz de la sombra rebotó como un trueno, pero él no se detendría. Luchó, recordando cada risa, cada abrazo que compartieron. «No más». Apuntó su mano hacia la luz que emanaba de Valeria, proyectando la fuerza que sentía por ella, y la oscuridad comenzó a ceder. Los gritos de la sombra se intensificaron, como un canto de locura, mientras Javier se acercaba más. «No cederé ante ustedes. Soy su padre, y nunca dejaré que el miedo me venza. Valeria, ven». La luz de Valeria brillaba, pura y resplandeciente. La figura de su hija se acercó, y a medida que lo hizo, el caos se disipó, como un espejismo que se desvanecía. «Papá». Ella corrió hacia él, y se fundieron en un abrazo que iluminó la penumbra. La luz inundó el lugar, ahogando a los gritos desoladores de la sombra. «Lo siento, Valeria, por no estar allí», murmuró, pero Valeria le sonrió con amor. «Todo está bien, papá. Ahora estamos juntos». Las sombras se desvanecieron, y la oscuridad fue reemplazada por la calidez de la luz, llevándolos a un nuevo comienzo. A medida que la luz envolvía a padre e hija, Javier sintió que la sombra se retiraba, derrotada. Había aprendido la lección más dolorosa y hermosa de su vida: el amor es el verdadero rescate, y el sacrificio más grande puede ser el que nunca se hace. Con un latido de esperanza latiendo en su pecho, Javier alzó su mirada, sintiéndose renovado. «Volveremos a casa, Valeria». La luz los envolvió, y el peso del pasado se desvaneció, dejando solo lo que realmente importa, el amor. Esperamos que hayas disfrutado de esta intensa historia. Si te ha gustado, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir esta trama emocionante. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y teorías sobre el final, queremos leer todo lo que piensas.